Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Tiempo en Modo Radio. Estamos en vivo aquí con Julián Medina, tarde fría nuevamente. Esta mañana una linda heladita, según me dicen los que se levantaron temprano. Yo no arranqué tan temprano como para verla, pero según lo que vi por ahí, 2 grados esta mañana la temperatura en la ciudad de San Francisco, los yuyitos con un poquito de hielo arriba, mucho frío y se vino el invierno anticipadamente. ¿Cómo te va, Julián? Hola, ¿cómo Bienvenido. andás? A mí me comentaban que de los yuyitos así fríos salía como ese, cuando salió el sol empezó a salir como ese vaporcito que se iba yendo el frío, que hace más frío Se todavía, levanta el levanta frío, el sí, frío, sí. uy, viste como así. Me dijeron los madrugadores, los que arrancan muy temprano, que no hacía tanto frío esa hora, debe ser que recién caía la helada en la ciudad. Claro, Después, a las 8 de la mañana, cuando empezó a salir el solcito, se empezó a levantar lo que vos decís, claro. y ahí se dio la temperatura mínima en San Francisco, y con un invierno bastante duro empezó para... Sí, y con un invierno que todavía no llegó en realidad. No, O no, sea, todavía no con un llegó. otoño. Climáticamente eh, hablando, un día eh, de invierno, pero estamos en otoño todavía. Igualmente después mejoró el clima, hizo un día espectacular, un solcito Sí, que sí. calentaba el poncho de los pobres, como decía mi abuelo. Pero terminó siendo un lindo día y vamos a seguir durante toda la semana con bajas temperaturas. Pero esperemos que con estos días de sol y lindo y tratando de cuidar el gas, sobre todas las cosas, y los que tienen que usar leña también, porque estuve averiguando el precio de la leña está carísimo para calefaccionarse, sobre todo para los hogares más pobres que no tienen gas en San Francisco. Si bien hay una gran cobertura en la ciudad, hay ciertos lugares que no tienen o que no han podido conectarse, que sería un tema que debería tener en cuenta la municipalidad Mm. a través de algún plan especial para los vecinos que viven en la zona donde hay gas natural, tengan un plan para que puedan conectarse. Ya lo hablamos el otro día, 1000% de aumento en las panaderías, por eso el aumento del pan, y estuve viendo en distintas partes del país las quejas de los panaderos sobre todo y aquellos que usan mucho el gas en los comercios o fábricas sobre este aumento. Y también para un consejo para los que calefaccionan su casa de alguna otra manera, o sea, para que no se provoquen accidentes domésticos y esas Sí, intoxicaciones sí, todos los inviernos es común que pueda se pasar, intoxique gente con dióxido de carbono. sobre todo cuando hay chiquitos en la familia y el chiquito sigue durmiendo, que yo, y sigue inhalando a lo mejor ese gas que es medio feo y Sí, una muerte silenciosa, la muerte mm, silenciosa porque no te despertás sí te más queda dormido. y te quedas Ah, dormido. Todos los inviernos es clásico que se produzcan estos hechos, sobre todo aquellos que no tienen gas natural o que tienen un artefacto que no funciona de la mejor manera. En el plano nacional, muy cortito, yo lo diría como un acto risueño, qué sé yo. No tiene mucho que ver con la realidad y me parece que, como lo dijimos varias veces, es un poquito una bombita de humo que ponen para distraernos sobre la realidad del país. Pero Javier Milei, el presidente de la Nación, no sé si se dice inauguró, pero algo por el sí, estilo, presentó que presentó eso. un busto en la Casa Rosada, donde están los bustos de todos los presidentes argentinos, de nuestro amigo Carlos Saúl, y me voy a tocar acá abajo, y Sí, yo ya no sé qué tocar. lo nombró como lo nombró. Dijo que Sí, fue el mejor lo menciono. presidente de la historia argentina. Me parece que una consideración muy amplia para Carlos Saúl, presidente que voló a una ciudad cordobesa como Río Tercero para tratar de tapar la venta ilegal de armas que había hecho nuestro país, Entre otras cosas. entre otras cosas, por supuesto, digo El- porque afecta a la el- provincia de Córdoba, bueno, tratando de tapar eso, la venta ilegal de armas a Croacia y luego a Ecuador, que estaba en guerra en aquel momento con Perú y del cual nuestro país, Argentina, debía ser garante de paz y sin olvidarnos que traicionamos a nuestros amigos peruanos que en algún momento en la guerra de Malvinas fueron los únicos que nos brindaron algún apoyo en aquel momento. Simplemente para recordar eso, pero sí, igualmente para la mayoría de la gente creo que no influye, no mueve el amperímetro, otra bombita de humo y en ese sentido el presidente la tiene bien clara a la hora de sí. tirar un mensaje. De Eh, hecho, estamos hablando de eso y no hablando de lo que realmente tendría que estar haciendo el Ejecutivo con respecto a cómo estamos viviendo, ¿me entendés? Entonces hablamos de Menem, hablamos después va a saltar Alfonsín, después salta de la Rúa, salta los 5 presidentes y hablamos de cualquier otra cosa menos sí, sí, del día de hoy, igualmente que me cuesta a mí cuando se trata de sí, salirse de la agenda salirse de la gente, y pero sobre todo
trazar una historia diferente a la que hemos escuchado hasta ahora, la que hemos vivido, porque una parte de la época de Menem la viví, ya vos también creo, Sí. y si bien en algún momento económicamente el país no estuvo tan mal, yo creo que con el paso del tiempo no terminó siendo un gran gobierno como la mayoría, ¿no? Si buscamos desde Sí, la sí, propia sí, sí, dictadura sí, hacía un militar, análisis no hubo bien. gobierno, por lo menos desde mi parte no encuentro muchos gobiernos para destacar. Sí, eh, aplaudir últimamente. Mirá lo que hizo, siempre terminaron medio. Porque analizarlo desde lo económico no sería la única parte, que no creo que fue tan buena como dicen, y después, los 90 tuvieron un montón de cosas malas fuera de lo económico. Pero bueno, la mirada del presidente de la Nación y como dije antes, creo que utiliza un poco estos temas para distraer y llevar la agenda hacia su lado y en ese sentido lo hace bastante Sí, bien. no es necesario, diría. No es necesario, dijo Carlos Saúl, andaba en la Ferrari. Dijo que iba por un cohete, es el típico del cohete a la luna. Ah, no, Bueno, sí, sí. de Salta a la luna llegamos a todos. Pero no Y sé de qué. ahí en 2 horas podemos estar en Tokio o en Sí, cualquier parte del mundo. El que le hizo el sí, discurso, qué hijo de puta, ¿no? Dice que se confundió. Distinta sí, gente que cuenta la historia dice que se confundió. Sí mismo se haya confundido. El que le escribió eso, ¿dónde lo sacó? sí. Porque ¿cuántos años pasaron? 20 años. Y todavía no existe nada parecido. Pero bueno, Sí, o sea, eh, puede pasar en Argentina nada más. si el mejor presidente de la historia dijo eso, es lógico que estemos de la manera que estamos. Me No se pareció puede peor pretender mucho. que se autodenomine él el mejor presidente. Me pareció medio raro que ponga otro, pero bueno. Sí, sí, porque es habitual dentro de su particularidad. Se parece a los brasileños, ¿viste? Porque hace el ajuste más grande del mundo, todo más grande del mundo. Tú Bueno, más los grande de tu brasileños. mundo. También se dio a conocer la inflación, cortito, el día de hoy, 8,8% en abril, venía de 11% en marzo, bajó la inflación. Se espera que para el mes que viene esté cerca de 5 puntos, también mucho más baja que la de abril, según las distintas consultoras privadas. Un 65% llevamos de inflación en los primeros 4 meses del año, altísima, pero lo bueno es que viene en baja. Un 289,4% interanual. Y una familia, según el INDEC, necesita 828.000 pesos mensuales para no caer en la pobreza. Me parece que le está un poquito más. Bueno, Pero bueno, con lo cual sería más complicado, porque sí. llegar a ese monto no es nada fácil para ninguna No, familia. ni hablar. Eso es un punto. Y el otro es que se quedan con la suba de los alquileres, la suba del costo de vida en realidad. Yo creo que 4 personas con 800.000 pesos no No llega, dejan. no llega, no, coincido totalmente con vos. Pero vamos al tema Mm, principal del día de hoy, un tema bastante complejo por un lado, engorroso por otro, complicado. complicado, morboso también sobre todas las cosas. Eh, Y importante, porque más allá de todo, es un delito este del que vamos a hablar, que es la pornografía infantil, la pedofilia, donde se habla todo en voz bajas y pasan hechos que nunca son reflejados en los medios de comunicación por un montón de cuestiones, porque tocan un montón de intereses y que es difícil abordarlo. Sí, sí, hechos que se reiteran en realidad a través del paso del tiempo. Estamos hablando de lo que es pornografía infantil, sobre lo que tiene que ver, sobre todo en este caso, la comercialización o la tenencia, porque son dos casos distintos. Sí, después vamos a Eh, hablar bien de toda esa legislación que Exactamente. hay. Eh, Vamos primero con la noticia. La semana pasada, La semana pasada se llevaron a cabo allanamientos en 11 provincias argentinas y en 4 países distintos. Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica y la República Argentina. Donde se concentraron la mayoría de los allanamientos fueron en nuestro país, como dije antes, en 11 provincias, entre ellas Córdoba. En total hubo 18 personas detenidas, 12 en nuestro país, y en nuestro país uno de los allanamientos se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, donde una persona de unos 33 años terminó detenida y por la información que tenemos fue liberada en las últimas horas. Aparentemente la acusación que pesa sobre él es la tenencia de pornografía infantil, que difiere de lo que sería comercialización, que es lo que se está tratando de indagar la justicia. Este es un procedimiento a nivel nacional que lo dirige la justicia federal, pero que a la vez nace en Estados Unidos una vez que detectan una red
y envía la información a la Argentina y a partir de eso la justicia determina los allanamientos, con lo cual es una investigación internacional desde Estados Unidos como sucede habitualmente. Esta persona, como dije antes, fue detenida, demorada y recuperó la libertad. La causa supuestamente sigue, según la información que nosotros tenemos, sigue. eh, Sí, y ahí es donde viene el problema de cómo abordar esta información, porque cuando nosotros nos enteramos, vamos a la fuente a buscar y siempre con apenas te dan el datito, te dicen sí, pasó esto, hasta acá, yo no puedo, yo no intervengo, empieza a bajar un telón donde nunca sabes lo que realmente pasa, muy distinto que en otras delitos donde vos podés averiguar lo que está pasando porque está un expediente que se puede acceder. Cuando también hay menores, se torna aún más difícil acceder a la información real, pero también de cierta manera como que se protege de esa manera también a la persona que está siendo imputada o investigada sí, sobre todo esto. hasta que se determine la responsabilidad en el caso. En este hecho en particular, la persona detenida es alguien que se dedica a todo lo que es el tema computación, para decir en un término amplio. eh, Seguramente los que tienen una computadora en su casa saben que cuando necesitan un programa van a alguien de confianza y le baja ese Mm, programa porque, vamos a ser sinceros, comprar programas originales no es algo habitual, por el costo que tiene. Entonces, cuando vos necesitas algo de la computadora, o que te arreglen un programa, o que te bajen algo, o necesitas una sí, película, lo que sea, esta lo persona se necesario. dedicaba a comercializar y vender todas estas cuestiones. O sea que si nos cortan el internet a nosotros o algo, nos pasa algo en las redes, Ya ya sabemos de dónde viene. sabemos. Bueno, esta persona tenía estas cosas, se dedicaba a esto, Sabía de esto. Sabía sabía mucho de esto, vivía con su familia, con sus padres, y sorprendió en el barrio donde se llevó a cabo el procedimiento porque vino una gran cantidad de policías de distintas fuerzas nacionales que llevaron a cabo el procedimiento. Aparentemente, en todos estos ítems que vamos diciendo que se dedicaba, también había pornografía infantil, supuestamente que podría haber sido vendida o como tenencia. ¿En qué difiere esto? Según lo que dice la legislación argentina, que eh, sorprende. sorprende, sí, sí, en el artículo 128, que sustituye un artículo anterior que fue modificado recientemente en el año 2018, que será reprimido con una prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comercializare, publicare, entre otras cosas, o por cualquier medio, toda representación de una menor de 18 años dedicándose a actividades sexuales explícitas, o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que organizar espectáculo en vivo de representaciones sexuales explícitas con la participación de dichos menores. Eso es lo que dice la ley. 3 años, recordemos que es escarcelable la pena. Mayor a 3 años es de cumplimiento Sí, porque efectivo. esa primero, fue la primera sorpresa que nosotros tuvimos cuando empezamos a averiguar sobre este hecho en particular, donde cuando nos dicen sí, ya estuvo detenido y ya fue liberado, entonces ahí de golpe ya te viene como está semejante, semejante hecho que se está investigando, en 3 o 4 días ya salió libre, no sabemos si lo indagaron, si qué declaró, o sea, ahí se empieza No, a no, en la poner. justicia local prácticamente no hay nada. Seguramente viene de otro juzgado, Sí, no sabemos si de Buenos normalmente Aires, de Córdoba, normalmente sí es que es así. federal, es una cuestión federal. Para que se entienda y ser claro, quien venda pornografía infantil a través de internet o por WhatsApp o como sea, la pena va de 3 a 6 años. Eso no se cambia, eso es lo que dice la ley argentina. Y posteriormente, perdón, dice, será reprimido con prisión de 4 meses a un año al que a sabiendas tuviese en su poder representaciones de la descriptiva en el párrafo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría una pena de 4 meses, un año, el que tuviera, bajo cualquier formato, digital, analógico, en su celular, una foto en su casa de pornografía infantil, que no Sí, la comercialice o no la distribuya. Quiere decir que si cualquier persona que sea descubierta con pornografía infantil en su celular, tiene una pena escarcelable de apenas 4 meses a un año, algo que a mí, por lo menos, me resulta totalmente aberrante. Sé que no te gusta el término, pero no lo sí. puedo comprender. Me cuesta comprender. Sí, aparte.
es un tironcito de oreja porque se están cambiando tantas leyes y cuando te fijas la pena para personas que cometen este tipo de delito, que, que es el primer escalón para gente que después consume eso y si consume eso entras en la pedofilia y en un delito Sos un pedófilo para mí, sin que es dudas. 3 años o escarcelable, o sea, es más grave que pasar un semáforo en rojo que ingresar Exactamente. a una pornografía infantil o venderla o consumirla, que lo peor, Sí. El que la vende, el que la vende, que más que un depravado es alguien que está haciendo comercio con algo ilegal, es la pena de 3 a 6 años. Y el que la tiene, que sería un pervertido total, a pena de 4 meses a un año. increíble, ¿me entendés? O sea, cuando entré y tenés acceso a esa información y te cuentan, o sea, no pasa nada. Y aparte es muy También, difícil de probar que comercializaste el material. claro, También es muy difícil de probar. sí, Porque vos lo porque podés distribuir, pero ¿cómo hacés comprobar que lo cobraste? La eh, ley es muy ambigua en eso, con lo cual los abogados defensores y hacen sobre, uso de eso. y sobre todo ahora con esto de las redes, donde este tipo de gente se contacta por todo el mundo, por eso la causa ha tocado a distintos lugares y no solo en Argentina, sino en otro lado, donde el uso de estas redes no está tan bien legislado, entonces en Google sí, si vos pones pornografía infantil ya te dice advertencia, o usted está, pero en Google, ¿me entendés? Google no te mete preso, Google lo único que te advierte, ¿me entendés? O sea, de la otra manera es, vos tenés acceso como si nada a pornografía infantil, con todo lo que conlleva eso y una legislación totalmente débil, o sea, no actualizada. Mal actualizada, porque en 2018 se actualizó, Sí, o pero para sea, mal. y no hace mucho. O sea, entonces, si antes era, vos imagínate, si la actualizaron para poner un poco de pena más fuerte o perseguir este tipo de delito, imagínate lo que era antes. O sea, era libre y se podía hacer cualquier cosa. Sí, sí, una situación complicada y repetitiva desde el punto de vista que casi todos los años San Francisco, una ciudad muy chica del centro del país, se repiten detenciones, allanamientos por esta cuestión, con lo cual quiere decir que en San Francisco puede haber consumidores de este material, que creo que es así, y también de Sí, mucha gente que conoce sobre el tema y se dedica a comercializar estas cosas. de hecho, nosotros hemos publicado en varias ocasiones casos de aquí de San Francisco, de la región, y que quedan en esto, en que sale la noticia, pero la fuente oficial rara vez te lo confirman y no sabes en qué terminó la causa. Como que entras en una nebulosa que decís, o sea, ¿por qué no informan? O sea, ¿cuál es el problema de informar a quién consume esto y quién hace este tipo de delito? No sé si recordás, en algún momento hemos publicado una nota hace varios años, donde una persona de similares características que se dedicaba a lo mismo, eh, una chica fue a comprarle un programa para sus hijos, en aquel tiempo venían en un CD, y esta persona, estilo hacker, entre comillas, le entregó el CD con el supuesto programa para sus hijos que había comprado, y cuando llegó a su casa, se encontró con la sorpresa que cuando lo puso en la computadora, dentro de ese CD había una gran cantidad de fotos De de menores. menores. Sí, me Nosotros acuerdo. lo publicamos en aquel momento. La chica que nos había traído la información tenía mucho miedo, por eso nos animaba. Nosotros inclusive intentamos por nuestros medios tratar de activar una denuncia penal, pero no se pudo llegar, no se Sí, pudo, o que se o que investigue se investigue, pero no se formalmente. pudo no, en aquel momento, por cuestiones que es un delito de índole privada y demás, y es todo tan complicado llegar al final, pero recuerdo ese caso testigo, donde esta chica me dijo, mira, casi me muero. Cuando abrí el CD y encontré y vi lo que había ahí adentro, casi me muero, y teníamos el nombre y el apellido de la persona que le había entregado el CD, donde supuestamente había un programa. Se trató de una confusión, pero en esa confusión se estaba descubriendo un delito grave. Sí, Grave para nosotros, no, no tanto para la justicia, no por las penas que tiene. sí, ni hablar. Y aparte, es un tema donde un poco tabú, porque cuando vos te pones a hablar de este tema, como que
el miedo paraliza a la gente y entonces no quiere hablar o solo tiende a cuidar a las personas que tiene cerca y no le importa lo que viene después o lo que se tiene que investigar realmente de cómo Sí, surge esto. ¿sabés lo que pasa? Que es muy duro y nadie quiere hablar porque en aquella oportunidad me decía que no solamente eran, en realidad, si estoy diciendo cualquier cosa, porque en cualquier caso se trata de un abuso sexual, porque son menores de edad, pero en muchos casos cuestiones aberrantes, Sí, muy duras y muy difícil de entender y de ver para alguien sí, que que no consume alguien eso, normal, para alguien, sí. alguien normal, ¿me entendés? Entonces, Porque ver realmente algunas esta gente es situaciones que... pervertida, sea por lo que hay personas que lo hacen por plata y venden y pasan el material por otro lado, que no sé qué es lo peor. Y la otra persona que disfrutan de ver eso, que realmente, o sea, Sí, impacta. no quiero ser morboso, llegar a ese límite, pero estamos hablando de menores a veces hasta de bebés, para que se entienda. Esa es la cuestión. Y vos me dirás, ¿el abuso sexual es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero creo que para el impacto que causa a quien lo ve es durísimo, por eso en aquel momento el miedo de quien nos trajo la denuncia y demás, porque abarca muchas de estas perversidades que en la mente de las personas comunes y corrientes no llegamos a comprender. Habría que preguntarle a un especialista por qué hay personas que consumen esto y otras no llegamos a comprender qué es lo que le causa a quien busca y compra este material. Y como decís vos, sin duda que trata de hacer un comercio que es mucho peor. Esperemos que el caso se resuelva. Como dijimos, viene desde afuera. Generalmente estas investigaciones llegan desde Estados Unidos que detectan a través de un Internet paralelo, Internet negro que se llama, donde se puede acceder y supuestamente, entre comillas, comercializar estas cosas, eh, pero Sí, nunca estás anónimo, en, siempre alguien te está siguiendo. hay una película que se llama Sonido de Libertad, donde cuenta realmente cómo es este tráfico de personas, pedofilia y pornografía infantil, que normalmente, según la película, pasan en países como en Latinoamérica o en otra parte del mundo donde hay mucha necesidad y los menores están expuestos a un montón de situaciones y cuenta una realidad realmente estremecedora de chiquitos muy pequeños que son arrastrados a la prostitución infantil, un montón de cuestiones, y ahí cuenta cómo es el organismo que investiga todo esto. Si bien hay una otra lectura donde dice, bueno, Estados Unidos se adueña de ese lugar, ellos saben toda la información y la utilizan como ellos quieren. Porque, bueno, nosotros no tenemos acceso a esa información, que eso es lo que a mí me hace ruido. ¿Por qué no? O sea, no estoy diciendo que hagas y publiqué lo que contiene esos videos, pero sí publiqué a las personas que están consumiendo esto y cómo termina la causa. En un juicio público tiene que ser. Me parece que lo sabemos, Julián, lo sabemos nosotros porque no ha tocado ser parte de un proceso. Eh, las provincias, los gobiernos provinciales, para decirlo mejor, los gobiernos nacionales no quieren meterse en esto, no quieren quedar pegados en esto. Tenemos una denuncia hecha por tu propio puño y letra, que ya vamos a ampliar algún día sobre este tema, que quedó en la nada. La provincia, el gobierno de la provincia de Córdoba no quería que esto siga, no quería saber nada con estas cuestiones de trata de personas en la provincia porque le da mala imagen. Entonces se hace muy difícil, nadie quiere decir en Córdoba hay esto, en Córdoba pasa esto, en Santa Fe, en Buenos Aires, donde sea. Los gobiernos provinciales tratan de guardar, como se dice, la Sí, tierra bajo la alfombra. sí, y mirar para otro lado como diciendo, estos delitos no pasan aquí y sí pasan, porque no es este el primer hecho, no es la primera causa. Hace un año atrás también la Fiscalía del Delito Complejo había investigado un caso muy parecido a este. eh, También quisimos tener acceso y no pudimos tener acceso. En Brinkman hay otro caso, para el lado de San Jorge también Sí, en hay Santa casos, en Fe hay Santa Fe hay muchísimos muchísimos casos que casos. quedan todos en este punto de partida donde diciendo que está pasando algo grave y esto fomentado en las redes, que todavía se facilita un montón más este delito, y que la justicia, el Estado o quienes tienen que intervenir
miran para otro lado como diciendo, pareciera que es más grave, que no estoy justificando vender un porrito o vender droga que prostituir a un menor o hacer pedofilia, ¿me entiendes? O sea, por las penas que da la justicia, pareciera que cualquier cosa, a partir de eso se puede hacer cualquier cosa. Sí, en eso coincido totalmente con vos. Para ir cerrando, te doy un datito más que tiene que ver con esto. El fin de semana estuve viajando por la zona de Santiago del Estero y en un pueblito muy cerca del límite provincial entre Córdoba y Santiago del Estero, se llama Gutenberg el pueblo. Seguramente muchos no lo conocen. Está Sebastián Elcano y Gutenberg, son dos pueblos de la provincia de Córdoba, Sí, al Sebastián Cano me límite suena, pero de Santiago del Estero. Muy pequeñitos, muy pobres ellos, en una ruta sin pavimentar, una ruta sin asfalto, una ruta con un arenado, como se dice habitualmente. Al margen de esa ruta funciona una whiskería, un prostíbulo. que supuestamente fue Están prohibidos tan desde hace prohibido 1000 años. por De la Sota en su momento, que también fue en el mismo momento que nosotros denunciábamos Exactamente, el exactamente. caso de Panita Verón. Y me sorprendió porque es cierto que en la provincia no encontré más, por lo menos abiertamente a la vista de todo. En este lugar, sobre una ruta provincial, sin pavimento, ahí funciona. Pero funciona abiertamente, con las luces habituales, con las inscripciones Sí, si afuera. pasaste y lo viste y te diste cuenta porque está funcionando. O sea, es Sí, sí. más obvio. Me llamó la atención porque es en la provincia de Córdoba donde están prohibidos desde hace mucho tiempo. Igualmente, créanme que los que viajan para aquel Que lado podría ser una es broma, otra provincia. pero el tema es tan grave y tan importante que no da lugar ni a una broma. O sea, No, no, no. con esto hay que luchar en serio. O sea, hay un montón de cosas importantes que tienen que estar en la agenda y que hoy en día no están en la agenda por todas estas cuestiones políticas, o no sé por qué no puede tener menores expuestos a estos delitos y no hacer nada. Créeme, Julián, que esa parte de Córdoba vendría a ser como la frontera de Santa Fe, donde nadie le da pelota. Y yo creo que por eso está funcionando ahí, porque es una parte Sí, totalmente olvidada de la y aparte provincia. lo que hablamos antes, nadie le da pelota porque mira por otro lado, porque la policía que está ahí dando vueltas sabe que A un está par de kilómetros hay funcionando. un puesto de la policía caminera. Así que imagínate. Los jueces saben, la gente que trabaja en la justicia sabe, y en vez de hacer algo, que van al lugar a pasarla bien. Esa Sí, es la historia. sí, sí. Lamentablemente esa es la historia. Tenemos testimonios de casos anteriores. Bueno, si te parece, nos vamos yendo con lamentable, hoy Sí, tristes noticias. Y ojalá que a través de este medio, que nos escuchan en la provincia de Córdoba, algunos funcionarios sabemos, porque nos dicen habitualmente, investiguen ahí en Gutenberg, eh, muy cerca de ese pueblito, funciona un prostíbulo todavía. Abiertamente a la vista de todos. Si alguien se llega, lo va a encontrar. Y no estoy en contra de las mujeres que quieren trabajar libremente en la prostitución, no, porque porque ese es otro tema. inclusive había aquí en San Francisco una agrupación en Córdoba y todo eso está perfecto. Pero averigüen qué funciona ahí adentro, porque normalmente en estos lugares pasan cosas terribles. Si te parece, Julián, nos vamos, lamentablemente, no con la mejor información y con los chicos nuevamente Ujú. gritando aquí al lado. Por eso, cuidemos los chicos. Cuidémonos, chicos, ahí la mamá le tapó la boca, pobre también. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar en el día de mañana y esperamos que le podamos llevar mejor información. Hasta mañana.